Saludos y bienvenidos un jueves más a la reunión de la Iglesia Gracia y Fe. Queremos darles la bienvenida a todos, queremos agradecerles por estar ahí. Como cada semana nos estamos reuniendo, no en el local todavía, pero sí seguimos juntos con el favor de Dios y estamos aquí reunidos para seguir enseñando la buena palabra de nuestro Padre bueno. Así que desde ya queremos mandarles un fuerte abrazo, tanto mi esposa, mi familia como yo. Les amamos mucho. Y ya saben, cada jueves a las 7 de la tarde, obviamente hora de aquí, estamos para compartir la serie que venimos tocando desde hace ya algunas semanitas, y es la serie titulada Dios ya lo sabía. Una serie que nos está enseñando ciertas cosas que son claves y que son importantísimas para el tiempo en el que estamos viviendo. Si quieren, ya saben, pueden compartir la enseñanza de hoy, pueden compartir el vídeo, por ahí tienen un botoncito para que ustedes lo puedan compartir, para que otras personas puedan ser beneficiadas también con la enseñanza de hoy y que puedan disfrutar y puedan ser edificados. Dios ya lo sabía, eso es lo que vamos a estar hablando. Así que esperamos unos segunditos para ver si más personas se van añadiendo. Y mientras tanto, usted puede ya ir preparando su Biblia, su libreta y su bolígrafo para empezar a tomar notas y para que usted pueda anotar todo lo que Dios quiere hablarle en esta hermosa tarde aquí, posiblemente hermosa mañana en algunos otros lugares, depende desde donde nos estén viendo. Así que saludamos a todos, saludamos a la Iglesia Gracia y Fe Tarrasa, la Iglesia Gracia y Fe Madrid, les mandamos un fuerte abrazo. Y a todos los que nos estén viendo, como digo, desde diferentes lugares, desde diferentes partes de este hermoso mundo. Así que gracias por estar ahí. Agradecemos mucho que inviertan tiempo en poder compartir con nosotros. Vamos a orar y vamos a disfrutar de la enseñanza de hoy. Así que espero que ya tenga su Biblia preparada, su libreta y que esté sobre todo dispuesto a aprender, porque creo firmemente que Dios en esta tarde quiere seguir enseñándonos. Amén. Vamos a orar un momentito. Padre, queremos darte muchísimas gracias. Gracias por tu amor incondicional. Gracias por ser tan extremadamente bueno con nosotros. Padre, gracias por este tiempo que podemos compartir juntos, este tiempo donde tu palabra es enseñada y donde muchas vidas van a ser edificadas. Padre, yo oro una tarde más para que los ojos del entendimiento sean abiertos. Oro para que el conocimiento fluya con total libertad sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Y oro dándote gracias, creyendo firmemente que nuestras vidas son cambiadas. Padre, te pido que tú nos hables, que tú nos enseñes. Queremos seguir aprendiendo, queremos seguir creciendo en conocimiento, queremos seguir que Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros. Padre, gracias. Gracias por mentes siendo renovadas, por vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. Te pido que me uses una vez más y que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Gracias, Padre. Habla a través de mis cuerdas vocales, piensa a través de mi mente y te doy gracias porque en este nuevo pacto me has hecho un ministro competente por tu favor, por tu gracia maravillosa. Amén. Padre, que en esta tarde podamos seguir aprendiendo, podamos seguir entendiendo todo lo que tú ya has preparado para nosotros. Padre, que podamos aprender a descansar en Cristo y en su obra completa, aprender a confiar en ti cada vez más y más, sabiendo que sin importar la circunstancia que estemos enfrentando, tú ya lo sabías, a ti no te coge por sorpresa y por lo tanto, de antemano, tú ya has preparado una solución. Gracias, Padre. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. No sé si usted está con alguien ahí, pero si está con alguien, dele un toquecito, no muy fuerte tampoco, y dígale, Dios es bueno. ¿Sabes que Dios es bueno? Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Pues vamos a comenzar con la enseñanza de hoy. Recuerde, Biblia, papel, libreta o lo que usted use para tomar notas y recuerde también compartir la enseñanza para que otros sean
edificados. Dios ya lo sabía, es la serie que estamos tocando desde hace varias semanas, esta es la 7ª semana, y es una serie que desde el primer día hemos dicho y hemos comentado que Dios nos ha movido a hablar acerca de este tema para que nosotros podamos entender que independientemente de lo que esté pasando, independientemente de lo que se esté experimentando en cada uno de los países, en cada una de las ciudades, ya todos sabemos lo que ocurre en el planeta, ya sabemos lo que está pasando, el confinamiento que hay en ciertos lugares, los estados de alerta, etcétera, etcétera. Independientemente de todo eso, la realidad es que nada de eso coge a Dios por sorpresa. Y eso nos lleva a entender, en primer lugar, que siempre tenemos motivos para dar gracias a Dios porque Dios está cuidando de nosotros siempre. Dios es bueno siempre. Y si a Dios no le coge por sorpresa la situación que usted y yo estamos atravesando hoy, quiere decir que Dios de antemano, porque recuerde que Dios vive en la eternidad y que nosotros formamos parte de ese maravilloso propósito eterno de Dios para la humanidad, en esa eternidad de antemano Dios ha preparado una solución para cada una de las adversidades. De antemano Dios tiene la salida preparada. De antemano Dios ya nos ha colocado en una posición de victoria y nosotros tenemos que aprender a caminar y a disfrutar de la victoria que ya tenemos, obviamente, en Cristo. Recuerde que todo lo que tenemos, y ahora lo iremos viendo un poquito más, pero recuerde que todo lo que tenemos de parte de Dios es porque se nos ha dado por su gracia maravillosa. El mérito nunca, jamás estará en nosotros, sino que el mérito está en nuestro Señor Jesucristo y en todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Esa es la clave. Y eso es lo que necesitamos entender. Claro que nosotros respondemos a esa maravillosa gracia, pero la realidad es que el mérito reside solamente en Dios. Amén. Entonces, hemos ido viendo diferentes cosas y lo que veíamos la semana pasada, quería recordar esto, estamos enfocándonos en un punto y es el punto de entender que Dios está cuidando de nuestra economía, de nuestras finanzas, que a veces parece ser como que hablar de eso es un poco delicado o que la gente piensa que Dios no está enfocado en eso. Bueno, si hay dudas respecto a esto, yo les aconsejo que puedan ver la enseñanza de la semana pasada, donde dijimos bien claro que obviamente Dios no está enfocado y cuando Jesús vino, no vino pensando que bien, voy a morir para hacer a la gente rica, voy a morir para que la gente sea próspera. No, Jesús vino para sacar, para poder quitar esa enfermedad que tiene la humanidad, que es la naturaleza de pecado, para poder cargar el pecado original y para poder cargar todos los pecados de la humanidad sobre sí mismo. La semana pasada estuvimos viendo cómo ese pecado original entró y como consecuencia del pecado original vino todo lo demás, es decir, la enfermedad, la pobreza, la escasez, todo lo malo, todo lo que usted meta en el saco de cosas malas, entró por causa del pecado original, pero gloria a Dios que usted y yo hemos sido hechos libres del pecado original. De hecho, todo el mundo ha sido hecho libre del pecado original, lo que pasa que necesitan colocar su fe solamente en Jesucristo. Entonces, si hemos sido hechos libres del pecado original, eso nos enseña que también hemos sido hechos libres de todas sus consecuencias. No solamente del pecado original. Yo, perdónenme, pero no puedo a veces entender esa forma de pensar que dice que sí somos salvos, pero que Dios nos permite enfermedades, Dios permite pobreza, Dios permite sufrimiento para enseñarnos ciertas cosas. Todo lo malo entró como consecuencia del pecado original. Todo lo malo entró como consecuencia de la alta traición que Adán cometió contra Dios. Y si resulta que Jesús en la cruz arrancó de raíz ese pecado original, esa naturaleza de pecado, por lo tanto, todo lo que entró con ese pecado original también debió quedar anulado. Y eso es lo que queremos que podamos ir aprendiendo en esta serie. Y repito, enfocados en la economía, en las finanzas, que no es algo malo.
Lo que pasa es que tenemos que ser bien enseñados, ¿sí? Necesitamos aprender bien acerca del tema de la economía, acerca del tema de las finanzas. Entonces, ¿por qué hablamos dentro de toda la serie específicamente de esto? Bueno, por la sencilla razón de todo lo que se está experimentando, pero quizá de todo lo que se puede experimentar en los próximos meses. No sé cuál es la situación en el país en el que usted está viviendo, no sé cuál es la situación, pero sí sabemos que aquí en España ha habido varias empresas que han cerrado, negocios que llevan cerrado mucho tiempo, aunque ahora están empezando a poder abrir en algunos lugares. Esperen un segundo. Ya está, no sé si se escuchaba la música, pero es que me está entrando una llamada justo ahora. Mientras no se corte la transmisión, creo que está llegando bien. Entonces, como decía, negocios que están cerrados, que están empezando a abrir, o gente que no está pudiendo atender sus negocios, como por ejemplo gente que se dedica a las ferias o gente que se dedica a los mercadillos, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros necesitamos entender que se avecinan, según algunos dicen, los expertos dicen, yo no lo soy, se avecinan tiempos difíciles para la economía. Aquí hay empresas cerradas, como decía, empresas que han entrado en ERTE, personas que han perdido sus trabajos, etcétera, etcétera. Pero Dios está cuidando de todos nosotros. Amén. Necesitamos entender eso. Dios siempre cuidó de su gente y no está haciendo una diferencia ahora. Dios está cuidando de nosotros. Querido, querida, aprenda a desarrollar confianza en Dios. Uno de los propósitos de esta serie de enseñanzas es precisamente que aprendamos a desarrollar confianza en Dios en medio de los tiempos difíciles. ¿Por qué? Como hemos dicho anteriormente, cuando todo está bien, es fácil decir que estoy sano cuando me siento sano. Es fácil decir que soy próspero cuando cada mes está entrando mi nómina o me están ingresando en la economía. Pero el punto es que la realidad es que la fe de la iglesia es probada. En ocasiones la fe del creyente es probada. Y es ahí, en esa prueba de fe, que obviamente, ojo, esa prueba de fe no la trae Dios. Dios no está probando nuestra fe. Dios sabe la clase de fe que tenemos. Pero la fe de la iglesia es probada. En estos tiempos la fe de la iglesia ha sido probada. En estos tiempos la iglesia ha tenido que entender ciertos conceptos de otra manera. En estos tiempos hemos tenido que aprender a congregarnos sin congregarnos, aprender a ser generosos sin poder dar nuestra generosidad el día domingo, aprender a servir sin estar en la reunión el día domingo. Hemos tenido que aprender muchas cosas y yo repito lo que vengo diciendo desde que casi comenzó todo esto, y es que sería muy triste que pasara todo este tiempo sin que la iglesia aprendiera cosas. Gracias a Dios estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo muchas cosas que nos van a ayudar a poner en práctica cuando todo esto pase. Pero estamos aprendiendo porque necesitamos aprender. Escuche, querido, querida, todos necesitamos seguir aprendiendo. No importa los años que llevemos de cristianos, no importa si ocupamos ciertas posiciones ministeriales, que al final es una posición más, no es una posición mejor, es una posición más, es una función más que se desarrolla dentro del cuerpo de Cristo. No importa la edad que tengamos, todos necesitamos seguir aprendiendo. No importa en qué universidad cristiana usted ha estudiado, en qué instituto seminario bíblico ha estudiado o yo. No importa, necesitamos seguir aprendiendo. Y le voy a decir algo más, siempre hay gente que sabe más que nosotros. Siempre habrá gente en esta tierra de la que podamos aprender. Siempre habrá escritos antiguos a los que podamos volver a revisar para seguir aprendiendo ciertas cosas. Y la realidad es que tenemos que aprender, y aprender, y aprender, y aprender. Por eso no hemos dejado de enseñar la palabra jueves y domingo, aunque no estamos yendo a los locales, porque necesitamos seguir creciendo en conocimiento, necesitamos seguir creciendo en entendimiento. Yo disfruto, escuche, yo disfruto y creo que se transmite y mi esposa lo sabe, ¿no? Que yo disfruto enseñando la palabra. Me encanta estar aquí con ustedes enseñando la palabra, pero ¿sabe también lo que disfruto mucho? Sentarme a aprender. Sentarme a estudiar. El otro día escuchaba a mi amigo el amado pastor Albert con el apóstol Calviño y me gustaba estar sentado escuchando y aprendiendo porque, repito, necesitamos
aprender, necesitamos seguir creciendo en conocimiento, absolutamente todos, porque es cierto que todos tenemos la verdad absoluta como persona, quien es Jesucristo, en eso no hay discusión, pero todos tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de esa verdad absoluta, ¿sí? La verdad absoluta la tenemos. Hay gente que dice, no, uno no puede decir que tiene la verdad absoluta. Los que creemos en Cristo sí, porque Él dijo, yo soy la verdad. No hay más verdad que Él. Entonces los cristianos tenemos la verdad absoluta porque la verdad absoluta se llama Jesucristo. Ahora necesitamos crecer en el conocimiento de la verdad. Necesitamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y eso lo vamos haciendo día a día y como estamos viendo también los domingos, lo hacemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento que nos lleva, sin ninguna duda, a experimentar esa maravillosa transformación. Así que gloria a Dios, porque podemos seguir aprendiendo. Es bueno querer seguir aprendiendo, amén. Lo malo es pensar que ya sabemos todo, y entonces ahí sí que tenemos un problema, se lo digo sinceramente. Así que hemos estado viendo todo esto, hablando acerca específicamente de la economía, porque Dios habla acerca de la economía, Dios nos quiere enseñar a administrar correctamente. Por ejemplo, es importante que en los hogares sepamos administrar correctamente nuestras finanzas, es importante que en los hogares sepamos, apliquemos la sabiduría de Dios a la hora de manejar las finanzas. Es importante que si tiene un negocio o las personas que tengan que administrar las finanzas en las congregaciones, que apliquemos la sabiduría de Dios. Amén. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Como decía, vamos a seguir viendo que Dios siempre ha cuidado de su gente y eso no va a cambiar. Hay varias cosas que nosotros necesitamos tener claras respecto al carácter de Dios. Usted sabe usted sabe cómo es la voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así es la voluntad de Dios. Pero también es necesario que nosotros crezcamos en el conocimiento de cuál es el carácter de Dios. Y cuando hablo del carácter, no hablo de esa persona enfadada, no, de un Dios enfadado. Hablo del carácter de cómo es Dios. Sabemos que Él es bueno, obviamente Él es bueno siempre. Amén. Pero cuando hablamos de un nuevo pacto, entienda esto, el pacto tiene el valor que le da la integridad de la persona que lo hace. Es así de sencillo. Hoy en día, lamentablemente, hay muchos pactos que se rompen porque hay personas que dan su palabra y luego rompen su propia palabra. Entonces, cuando hablamos de pacto, necesitamos entender que el pacto tiene la integridad de la persona que lo está haciendo. El pacto nuevo en el que usted y yo estamos viviendo lo ha establecido Dios. Entonces, deberíamos conocer ciertas cosas respecto a Dios para que cuando veamos lo que vamos a ir estudiando tengamos claras esas cosas, esos conceptos. En primer lugar, Dios no miente. Dios no miente nunca. Si usted quiere, le invito a que me pueda acompañar a Tito capítulo 1, verso 2. Vamos a ir haciendo un recorrido por las Escrituras. Dios no miente. Entonces, usted dice, bueno, Kenneth, ¿por qué es importante eso? Porque vamos a ver que Dios ha cuidado de su gente siempre. Y lo ha hecho basado en su integridad. Y lo ha hecho basado en estas cosas que vamos a hablar hoy. Y si Él lo ha hecho antes, lo va a seguir haciendo ahora. Porque si Él ha cuidado de su gente en un pacto inferior al que usted y yo estamos, ¿cómo no va a cuidar de nosotros hoy? Si Él ha cuidado de su gente en situaciones, circunstancias mucho peores de las que usted y yo podamos estar atravesando, porque a veces y perdóneme, pero uno de los errores que cometemos es que pensamos que la situación que nosotros estamos viviendo es la peor de todo el mundo y que nadie nos comprende y nos gusta hacernos, las víctimas porque nadie nos comprende, porque no saben lo mucho que estamos sufriendo y lo terrible que es nuestra situación. Pero escuche, hay personas en este mundo pasando por situaciones peores que las nuestras. Hay personas que han vivido antes que nosotros
que están experimentando situaciones peores que las nuestras. Entonces, vamos a ver que aun en medio de situaciones mucho peores que las nuestras, Dios ha cuidado de su gente. Amén. Primero, Dios no miente. Tito, capítulo 1, verso 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, fíjese, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, para entender el nuevo pacto, para entender pacto, repito, nos basamos en la integridad de la persona que lleva a cabo ese pacto, en este caso Dios. Y lo primero, no lo primero como si fuera un orden, no, sino una de las características que necesitamos saber del carácter de Dios es que Dios no miente. ¿Sí? Que todo lo que Él ha dicho se ha cumplido. Que muchas de las palabras proféticas y promesas que se hicieron por años se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo y en su obra consumada. Que otras de las profecías se cumplieron después de la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Dios no miente nunca. Mire lo que dice Números 23:19, por favor. Vamos allí. Números 23:19. Dios es bueno siempre. Dice así. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Ve? Dios no es hombre para que mienta, Dios no miente. Un verso más. Hebreos capítulo 6, verso 18. Estoy dando, por eso le decía, traiga su libreta, traiga su bolígrafo, para que usted pueda anotar estos versos. Hebreos 6, 18. ¿Lo tienen? Dice así. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y Primera de Samuel, capítulo 15, Primera de Samuel, capítulo 15, gloria a Dios. Verso 29. Primera de Samuel 15, 29. Dice así. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, en primer lugar, Dios no miente. En segundo lugar, Dios es siempre fiel. Venga conmigo a Deuteronomio 7:9. Dios es siempre fiel. Yo le invito a que si usted está tomando notas, que pueda anotar estas cosas. Dios no miente, Dios es siempre fiel. Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Dice así. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios fiel. ¿Sí? Reconoced que Dios es fiel, que guarda el pacto. Un poquito más adelante, Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Verso 4. Dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Salmo 89. Usted vaya anotando. Dios de verdad, dice. Salmo 89. Verso 8. Dice así, oh Señor, Dios de los ejércitos. Ok, me avisan, es que a veces no leo los comentarios, pido disculpas, pero ahora he levantado la cabeza y he mirado el comentario, que vaya un poquito más lento con los versos. Pido disculpas, pido disculpas. El verso anterior era Deuteronomio 32, 4, y el verso que voy a leer ahora es Salmo 89, 8. Salmo 89, 8, pido disculpas.
Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Señor, y tu fidelidad te rodea. Tu fidelidad te rodea. O sea, podemos ver que Dios es un Dios fiel. De hecho, cuando vamos al Nuevo Pacto, muchos de ustedes recordarán ese verso en Timoteo que dice que si nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Gloria a Dios. Dios permanece siempre fiel. No a veces, no de vez en cuando, no. Dios permanece siempre fiel. En tercer lugar, Dios no cambia. Dios no cambia. Venga a Malaquías, no se asusten. Venga conmigo a Malaquías. Malaquías 3, no se asusten. Andamos rozando el palo, pero no entramos, no es gol, no es gol. Hemos dicho que Dios no puede mentir. Voy a repetir versos que he leído. Tito 1:2. Tito 1:2. Números 23:19. Hebreos 6:18. Y primero de Samuel 15:29. Hemos dicho que Dios es fiel. Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 32:4. Salmo 89:8. Ahora hablamos que Dios no cambia. Malaquías 3:6. Y de ahí nos vamos a pasar. Malaquías 3:6. Porque yo el Señor no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Ese ya es otro tema. Porque yo el Señor no cambio. Y obviamente usted conoce el verso de Hebreos 13:8. Vamos a ir allí. Hebreos 13:8. Dios no cambia. Lo que han cambiado son los pactos. Ahí es donde a veces entran en confusión las personas, ¿no? Porque dicen, bueno, pero yo veo un Dios diferente en el Antiguo Testamento, veo otro Dios. De hecho, veo un Dios diferente al principio del Antiguo Testamento, luego cambia. No, lo que cambian son los pactos, pero Dios no cambia. Dios permanece igual. Dios es el mismo siempre. De hecho, Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y Jesucristo es Dios, Dios Hijo. Amén. Y por último, los pensamientos de Dios para nosotros siempre son de bien. ¿Qué es lo que Dios piensa de usted? ¿Qué es lo que Dios piensa de mí? Son pensamientos de bien siempre. Este verso es muy conocido, Jeremías 29, pero vamos a leerlo igualmente. Jeremías 29. Verso 11. Jeremías 29:11. Dios no puede mentir, Dios es fiel, Dios no cambia y los pensamientos de Dios hacia nosotros son de bien. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis o el fin que deseáis, pensamientos de bien y no de mal. Así es como Dios piensa de nosotros. Ahora, ¿por qué quería tocar esto primero? Porque como vamos a ir estudiando en la Biblia y vamos a ir viendo ejemplos de cómo Dios ha ido cuidando de su gente, es necesario que entendamos que Dios no cambia, que Dios es fiel y que Dios también está cuidando de usted. A veces las circunstancias se ven difíciles, a veces las circunstancias se ven complicadas, pero escúcheme bien, querido, querida, Dios está cuidando de usted. Hoy Dios cuida de usted, mañana Dios cuidará de usted. Y déjeme decirle algo y entienda cómo se lo digo. Dios no está cuidando de nosotros porque nos lo merezcamos. Dios no cuida de usted porque usted se lo merece. Dios no cuida de usted en base a todo lo que usted hace. Dios no le está cuidando porque usted ora mucho. Dios no le está cuidando porque usted es un fiel diezmador o porque usted se congrega fielmente o porque hace muchas cosas para Dios. Dios no le está cuidando porque usted vive en una extrema santidad. No, Dios está cuidando de usted porque le ama.
Dios está cuidando de usted porque usted es su hijo amado en el cual Él tiene complacencia. Amén. Usted Aleluya. es su hija amada en la cual Él tiene complacencia. Gloria a Dios. Dios no nos cuida en base a lo que nosotros hacemos. Dios nos cuida en base a quién es Él y a lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Dios nos cuida en base a su eterno e incondicional amor. Dios le ama a usted incondicionalmente. Esa es la realidad. Soy un fiel creyente que necesitamos crecer en el entendimiento de cuánto Dios nos ama. Cuánto Dios ama al mundo. A veces hablamos mucho de que Dios ama al mundo. Claro que sí, Dios ama al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Gloria a Dios por ello. Pero, ¿cuánto Dios me ama a mí? ¿Cuánto Dios me ama a mí? Qué triste es pensar que a veces predicamos a la gente no cristiana y les amamos que Dios, y les predicamos, que Dios les ama tal y como son, que Dios les ama en el lugar donde están, que Dios les ama sin importar lo que ellos hayan hecho o no hayan hecho. Dios les ama, gloria. Pero luego cuando entramos en la iglesia es como que el amor de Dios va dependiendo de cómo nos comportamos. Escuche, querido, querida, Dios le ama a usted tal como usted es. Aleluya. Dios no le ama a usted por cómo tiene que ser. Dios le ama por cómo usted es. Amén. Es así. Así es. Dios le ama siempre igual. El amor de Dios hacia usted no cambia. El amor de Dios hacia usted no varía. Dios le ama siempre igual. Usted y yo no podemos hacer nada para que Dios nos ame más. Usted y yo no podemos hacer nada para que Dios nos ame menos. Claro que no nos gusta pecar y cada vez pecamos menos sin ninguna duda, pero aunque pequemos, Dios nos ama igual. Amén. Aunque vivamos en una extrema santidad, Dios nos ama igual. La religión, el concepto religioso, ha pensado que Dios ama más a unos que a otros. Y unos pueden decir, no, eso no lo se ha pensado, perdóneme, pero cuando alguien dice que Dios bendice más a unos que a otros, es porque se supone que Dios ama más a unos que a otros. Si alguien predica que si tú oras más, si vives en santidad, Dios te va a bendecir más, lo que está diciendo es que como te estás portando mejor, Dios te está amando más a ti que al otro. Pero no es así. Venga conmigo, no era el tema de hoy, pero vamos a ello porque alguien tendrá que escucharlo. Yo siempre creo eso. Cuando Dios desvía el mensaje es porque alguien tiene que escucharlo. Primera de Juan, capítulo 4. Es que en medio de la dificultad podemos aprender muchas cosas, se lo he dicho hace unos minutos. Yo creo que todos tenemos que seguir creciendo en conocimiento, todos tenemos mucho que aprender. Yo le invito siempre a que usted tenga su Biblia, su libreta y su bolígrafo, y usted puede tener apuntes y libretas. Yo tengo ahí en una estantería las libretas que mi esposa y yo anotábamos en la escuela bíblica, las que hemos ido anotando, ¿ve? Aquí tiene... Se lo enseño porque como no va a entender la letra, sé que no va a poder copiar nada, no pasa nada. Entonces, usted puede anotar todo lo que quiera, claro que sí, anótelo, pero el tema es no solo tenerlo en la libreta, sino abrazarlo en su espíritu. Permitir que su mente se renueve con estos conceptos y con este entendimiento, con este conocimiento. Gloria a Dios que podemos ir a las libretas y repasar ciertas cosas, pero hay que abrazarlo en el espíritu. Y una de las cosas que le va a ayudar en el momento de enfrentar adversidades o dificultades es entender cuánto Dios le ama. Dios le ama. Y Dios le ama siempre igual, y a veces nos hemos sentido, bueno, yo le hablo de mi experiencia, ¿no? Que Dios ya no me ama, que Dios ya no me ama. Yo recuerdo que una vez conversaba con una persona que nos conocemos de muchos años, y lamentablemente esta persona, bueno, había tomado decisiones equivocadas en su vida, pero seguía congregándose. Él es cristiano, nacido de nuevo. Pero en una conversación que estábamos teniendo, esta persona me dijo, yo he estado yendo a la iglesia sabiendo que Dios no me perdonaba y sabiendo que Dios no me perdonaría. Imagínense qué terrible. Seguir yendo a la reunión, yendo a la iglesia, entienda el concepto, la iglesia somos nosotros, ¿no? Pero seguir yendo a la reunión, seguir congregándose, alabando a Dios, escuchando el mensaje, pero estar toda la reunión sabiendo que yo estoy aquí, sabiendo que Dios no va a perdonarme lo que he hecho.
Es terrible. Pero Satanás juega con esas cosas. Satanás trabaja con esas cosas en las mentes de la persona diciendo, es que Dios ya no te perdona. Es que Dios ya ha dejado de amarte, es que lo has hecho una vez, y lo has hecho otra vez, y lo has hecho otra vez, y Dios se ha cansado. Escuche, Dios no va a cansarse nunca de usted. Gloria a Dios. Yo sé que usted está diciendo amén ahí en el otro lado. Dios no va a cansarse nunca de usted. Dios le ama. Dios le ama como nadie puede amarle en este mundo. Y el tema aquí, escuche, el amor de Dios no está en discusión. Cuánto Dios nos ama no está en discusión. Si usted tiene temor, si usted tiene preocupación, la Biblia dice, el perfecto amor echa fuera todo temor. El perfecto amor. ¿Cuál es el perfecto amor? El amor. Dios es amor. Dios es el amor perfecto. Y miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 4. Dios es bueno siempre. Verso 9. Fíjese. Primera de Juan 4, 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿En qué? Si alguien le pregunta, ¿cómo sabes que Dios te ama? Dios envió a su Hijo. Claro. Y entonces dice el verso 10, escuche, en esto consiste el amor. Esto es maravilloso. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Cuántas canciones hay que hablan de cuánto amamos a Dios? ¿Cómo nos llenamos la boca diciéndole a Dios, te amo, y cómo hablamos de cómo nosotros le amamos a Él? Pero escuche, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Pero Kenneth, ¿está mal amar a Dios? No, está perfecto. De hecho, amamos a Dios. Pero el enfoque no debería estar en cuánto nosotros amamos a Dios. El enfoque debería estar en entender cuánto Dios me ama a mí. Porque sigamos leyendo. Sino en que Él nos amó a nosotros. En eso consiste el verdadero amor. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Verso 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si vamos a hablar de algo, no hablemos de cuánto le amamos a Él, sino hablemos de cuánto Él nos ha amado a nosotros. Hablemos de que Él nos ha amado primero. Yo, gloria a Dios, me alegro que usted ame a Dios porque es lo normal. Déjeme decirle algo y que nadie se moleste. Lo normal es amar a Dios. Amar a Dios no tiene mérito. Seamos honestos. No hay ningún mérito en nosotros por amarle a Él. ¿Cómo no amar a alguien como Dios? ¿Cómo no amar a alguien que dio su vida por nosotros? ¿Cómo no amar a alguien que dejó su trono de gloria y se puso en un cuerpo de barro para caminar por esta tierra para salvarnos? ¿Cómo no amar a aquel que se desprendió de su único hijo por amor a nosotros? ¿Cómo no amar a Dios? Amar a Dios es fácil. Lo difícil era amarnos a nosotros, perdóneme. Seguro que usted era una muy buena persona antes de Cristo, pero aún así estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos sucios, olíamos mal, revolcados en el fango. Y Dios nos amó en nuestra peor situación, en el peor momento, Dios nos amó. Por eso que el mérito no está en cuánto yo amo a Dios, sino en cuánto Él me ama a mí. Y cómo Él me sigue amando, a pesar que a veces yo no lo hago todo perfecto, a pesar que a veces no hago todo lo que tengo que hacer, o a pesar que a veces peco, Dios me sigue amando igual. Y Él me sigue mirando y me sigue diciendo, Kenneth, eres mi hijo amado, te amo de forma incondicional, te amo como nunca nadie te amará, mi amor es incondicional hacia ti. Ese es el mérito. Y claro que nosotros le amamos, pero es una respuesta al amor de Dios hacia nosotros. Dios amándonos incondicionalmente. Amén. Nosotros le amamos a Él, sí, porque Él nos amó primero. No podríamos amarle a Él si Él no nos hubiera amado primero. Necesitamos crecer en el entendimiento de, escuche,
muchas cosas se solucionarían a la hora de leer las Escrituras, a la hora de interpretar las Escrituras, a la hora de vivir la vida cristiana, si creciéramos en el conocimiento de cuánto Dios nos ama. Muchas de las cosas que hemos entendido, porque nosotros no caminamos por opiniones o por posiciones, nosotros caminamos en base a lo que la palabra nos enseña. Claro. Muchas de las cosas que hemos aprendido, que se nos han enseñado mal, escuche, hay cosas que se nos han enseñado mal y se nos tienen que enseñar bien. Y es un error no pensar o no querer admitir que se me han enseñado cosas mal. Perdón. Hay cosas que yo he predicado mal, que yo he enseñado mal. Por eso tenemos que seguir aprendiendo en conocimiento. Hay cosas que yo enseñé mal durante una época y cuando vino el mensaje de fe lo admití y lo cambié. Y cuando vino el mensaje de gracia lo admitimos y lo cambiamos porque hay cosas que hemos aprendido mal. Pero muchas cosas se entenderían mejor. La Biblia la entenderíamos mejor si la viéramos desde la óptica del amor incondicional de Dios. Muchas cosas las interpretaríamos diferente si lo leyéramos con el entendimiento de cuánto Dios nos ama de forma incondicional. A todos. Porque Dios no ama solo a los que estamos en Cristo, sino que usted y yo estamos en Cristo porque Dios nos amó. Dios ama al mundo entero. Y tú dices, Kenneth, pero ¿a qué te refieres? Muy sencillo, no hablaríamos de Dios juzgando a un mundo pecador si entendiéramos el amor de Dios. No hablaríamos de eso. No hablaríamos de un Dios castigando al ser humano si entendiéramos más el amor de Dios. Porque el amor de Dios hizo que Jesús muriera por cada uno de nosotros. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios no empezó a amarme cuando yo reconocí que necesitaba un Salvador. Dios no empezó a amarme cuando la gracia me alcanzó. Dios me amó antes y por eso la gracia pudo alcanzarme. Dios ama al mundo, a todos. Sabemos que hay gente que hace cosas terribles en este mundo, pero el amor de Dios hacia ellos es exactamente igual que el amor de Dios hacia usted y hacia mí. Dios nos ama a todos igual, porque Dios no hace acepción de personas. Ahora, mi pregunta es, si el amor de Dios es así hacia nuestras vidas, ¿querrá Dios que yo sufra entonces? ¿Querrá Dios enseñarme algo con el sufrimiento? ¿Querrá Dios enseñarme algo con la pobreza? ¿Querrá Dios enseñarme algo con la enfermedad? Por eso le digo, hay cosas que se interpretarán mejor si las leemos desde el entendimiento de cuánto Dios nos ama. ¿Querrá Dios enseñarme algo con este problema? No, absolutamente no. Dios quiere enseñarme, sí, por medio de su palabra. Amén. No por medio de una enfermedad, no por medio de un problema financiero, no por medio de un problema familiar, no por medio de un sufrimiento. ¿Dios quiere enseñarme? Sí. Ahora, en este momento, Dios está queriendo enseñarle a usted. No porque Kenneth esté predicando, sino porque la palabra está siendo enseñada. Dios está queriendo enseñarle ahora. Y bueno, y entonces la gente, ¿por qué sufre? Porque si no permitimos que la palabra nos enseñe, nos golpeamos. Pero Dios nos ha querido enseñar antes, porque nos ama, y Él ha querido enseñarnos. Entonces, si la gente no se somete a la palabra, entiende al verbo someter en el sentido de sentarme a oír para ser corregido, para cambiar lo que no estoy haciendo bien, que necesito corregir. ¿Sí? Pero lamentablemente, si yo no permito eso, yo puedo llegar a sufrir en la tierra, pero no porque Dios quiera. Es como cuando un padre o una madre enseña a sus hijos. ¿Para qué les enseña? Si el hijo se sienta, escucha y atiende, sufrirá menos. Pero si el hijo no hace caso, va a sufrir más.
Entonces usted dice, es que el padre quería que sufriera, es que la madre quería que sufriera. No, el padre y la madre les están enseñando para que no sufran. Así es. Pero si no hacen caso, sufren. Claro. Dios nos enseña por medio de su palabra. Dios nos guía por medio del Espíritu Santo para que no suframos en la tierra. Así es. Que a veces, ojo, entendamos esto también, que a veces estamos atravesando dificultades, adversidades, porque estamos en un mundo caído y porque el derrotado del diablo sigue ahí. Sí, claro que sí, pero es ahí donde nosotros vamos a manifestar la fe que tenemos. Es ahí donde nosotros vamos a manifestar las creencias que se han ido desarrollando en nosotros. Pero Dios no quiere enseñarnos por medio del sufrimiento. Dios nos ama. Y nosotros podemos ver el amor de Dios reflejado en toda la Biblia. Amén. Y podemos ver que por causa de ese amor, Dios estuvo cuidando de su gente. Así es. Y Dios quiere cuidar de usted. Amén. En medio de la pandemia, Dios ha cuidado de usted. ¿No es así? Así es. Y Dios sigue cuidando de nosotros. Bueno, déjeme decirle que en medio de la pandemia hemos podido experimentar el cuidado de Dios. Gloria a Dios por ello. Déjeme decirle que si viniera una crisis financiera, Dios va a seguir cuidando de usted. Amén. No tiene que permitir el temor. Así es. No tiene que permitir el miedo, porque no lo hemos leído, pero el verso 18 de aquí de 1 Juan 4 dice, en el amor no hay temor, Amén. sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así es. Entonces, en el amor no hay, el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Si usted medita en cuánto Dios le ama, el temor se va. Gloria a Dios. Si usted medita en cuánto Dios le ama, crece su confianza en Dios. Y el temor se va, la preocupación se va. Vuelvo a decírselo, si viniera una crisis financiera, déjeme decirle, Dios va a cuidar de usted. Dios va a seguir cuidando de usted porque Dios le ama. Amén. No por lo que usted hace o deje de hacer, porque Dios le ama. Así es. Y Dios ya sabía lo que estaba por venir, y Dios ya sabía lo que iba a pasar con su negocio, Dios ya sabía lo que iba a pasar con su empresa, Dios ya sabía lo que iba a pasar con ese mercadillo, con esa feria, Dios ya sabía lo que iba a pasar, que las congregaciones, la gente no iba a poder reunirse en las congregaciones, Dios ya sabía que los ministros itinerantes no iban a poder ir a predicar a los lugares, Dios ya sabía y conocía todo eso, pero ¿sabes qué? Dios había preparado de antemano la victoria y nosotros estamos en la victoria. Aleluya. Y podemos caminar. Por eso, entender, Dios ya lo sabía, tiene que ver con entender dos conceptos claves también, que vamos a ir desarrollándolos y que los hemos ido viendo. Pero ¿cuáles son? Gracia y fe. Dios ya lo sabía, tiene que ver con gracia y con fe. En primer lugar, gracia. ¿Por qué? Porque la gracia siempre va primero. Venga conmigo a Efesios capítulo 2, por favor. Aleluya, Dios es tan bueno. Gloria a Dios por siempre. Amén. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Te conoce estos versos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Ahora escuche, porque por gracia sois salvos. Lo vimos, recuerde, lo tiene en la enseñanza de la semana pasada, Dios ya lo sabía 6, y usted puede verlo. Hemos sido salvos, salvación, en griego, sozo, soteria, que significa que libres del pecado original y de todas sus consecuencias. ¿Sí? Por lo tanto, libre de la enfermedad, de la muerte es separación de Dios, libre y de la muerte física. Porque entienda, o sea, la muerte, usted y yo no morimos más. El cuerpo duerme, pero usted y yo no morimos, somos eternos. ¿Sí? Ahora ya tenemos vida eterna. No sé si me explico. Usted y yo ya tenemos vida eterna. La vida eterna no comienza cuando dejemos este cuerpo. No. La vida eterna ya es. Y ya no morimos. Porque morir es separado de Dios. Y ya
Dios y yo somos uno. Dios y usted somos uno. Amén. Entonces, hemos sido hechos libres del pecado original y de todas sus consecuencias. ¿Cómo? Por gracia. No por otra cosa. Por gracia. Escúcheme bien, querido, querida. La gracia es la que nos salvó. La gracia es la que nos alcanzó cuando estábamos perdidos. La gracia es la que nos alcanza en el lugar donde nos encuentra. Estemos donde estemos. No hay lugar que esté más lejos que la gracia de Dios. No hay lugar en el que usted pueda esconderse de la gracia. La gracia nos encuentra donde estamos. Lo maravilloso es que no nos deja allí, sino que nos coloca en Cristo. Pero la gracia va primero. Y yo sé que esto lo hemos repetido algunas veces más, pero es importante dejarlo siempre claro. La gracia no es un tema más. La gracia no es una doctrina más. No podemos meterlo en el mismo saco. A mí hay gente que me ha dicho, bueno, es que cuando aprendíamos fe pensábamos que la fe lo era todo, pero la gracia no es como la fe. Y gracia y fe trabajan juntas, ojo, eso lo sé y lo creo, sin ninguna duda, pero la gracia no es como la fe, porque si la gracia no hubiera puesto a disposición la salvación, la fe no podría recibir esa salvación, porque la gracia es, y esto lo escuché hace años ya, pero me impactó del pastor Jim, de nuestro amado pastor Jim, cuando él dijo, la gracia, la fe es la mano vacía que recibe de la mano llena de la gracia. Entonces, no es lo mismo, la gracia no es un tema más, no es una doctrina más, la gracia es una esencia de Dios. Dios es un Dios lleno de gracia y como decimos siempre, la mayor expresión de gracia que el ser humano jamás haya experimentado es Dios hecho hombre. Por eso que la gracia no puede ser un tema más. La gracia tampoco, como hemos dicho, es una dispensación en el sentido que tiene un inicio y un final, ¿no? Entonces, estamos en la dispensación de la gracia. A mí se me enseñó, yo hablo de lo que se me enseñó a mí. Hubo un día que comenzó el tiempo de la gracia y un día que se acabará el tiempo de la gracia. Pero la gracia no acaba ni empieza. Dios es un Dios lleno de gracia. Usted tiene gracia desde el segundo 1 de la Biblia. Desde el segundo 1 de la Biblia, usted tiene gracia. Y hasta el último segundo del partido en la Biblia, usted sigue teniendo gracia. Ciertamente vengo en breve, dice Apocalipsis. Sí, amén, Señor Jesús. Gracia no es, perdóneme, pero gracia no es un tema más, no es una doctrina más, no es una dispensación, gracia es una persona y se llama Jesucristo. Si la gracia no hubiera puesto la salvación a disposición del ser humano, nadie podría ser salvo aunque tuviera mucha fe. Porque hay mucha gente que tiene mucha fe, ¿o no? Mucha gente tiene mucha fe. Y lo digo con todo el respeto del mundo, pero gente tiene mucha fe en Buda, gente tiene mucha fe en Alá, gente tiene mucha fe en sí mismo, ¿o no? ¿Qué es el humanismo? El humanismo es el yo puedo. Soy un campeón. Yo lo lograré. La gente tiene fe en sí mismo. Y lamentablemente eso se ha metido en la iglesia. En la iglesia de Jesucristo se ha metido el confía en ti. Cree en ti mismo. Yo no tengo que creer en Kenneth. Yo tengo que creer en Jesucristo, mi Señor y Salvador. Entonces, pero la gente tiene fe en muchas cosas. Si la gracia no hubiera traído la salvación, yo no hubiera podido ser salvo. ¿Que gracia y fe trabajan juntas? Sí, y lo vamos a ir viendo ahora. Pero la fe no podría recibir nada. La gracia ha servido la mesa está llena, gloria a Dios. En la mesa hay salvación, en la mesa hay sanidad, en la mesa hay prosperidad, en la mesa hay protección, en la mesa hay cuidado, en la mesa hay el trabajo que usted necesita, en la mesa hay todo suplido. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad está en la mesa está servida. La pregunta es, ¿quién ha servido la mesa? La gracia. Dios. Pero aunque la mesa esté servida, si yo no me siento a la mesa a comer, nada de lo que ha sido servido me va a aprovechar o me va a beneficiar. ¿O no? Y esa es la fe. La fe es la que se sienta a la mesa y come. Aleluya. Perdóneme, pero escuche, la fe no arrebata. Gente dice, hay que arrebatarle al diablo. La fe no arrebata nada. Y al diablo no hay que arrebatarle nada, porque ya lo arrebató Jesús por nosotros. Así es.
Usted no tiene que arrebatarle nada al diablo. Usted tiene que caminar en lo que Jesús arrebató por usted. Aleluya. Gloria a Así Dios. que la fe no arrebata, la fe recibe. Amén. Gloria, porque arrebatar es violenta, ¿no? Es violencia, tengo que quitárselo, ¿no? Es como que está, yo lo arrebato. No, la fe se siente y recibe. Gloria a Dios. La fe descansa, Sí. porque la gracia me ha servido. Aleluya. La gracia ha puesto la mesa. Gloria a Dios. Entonces, por medio de la fe, yo me siento y disfruto. Amén. Descanso en lo que la gracia me ha dado. Gloria a Dios. ¿Sí? Por eso, gracia y fe trabajan juntas, sí, y lo vamos a ver aquí, ¿eh? Pero la gracia va primero. Lo siento, la gracia va primero. Así. Si no, no podríamos nosotros disfrutar todo lo que estamos disfrutando. La gracia va primero. Y una vez que la gracia nos lo ha dado todo, entonces por medio de la fe caminamos en lo que la gracia me ha dado. ¿Sí? Pero la gracia me lo ha tenido que dar primero. Así. Yo no puedo ser salvo por mis obras, por mis méritos. Yo soy salvo porque alguien ha traído salvación a mi vida y ese es Dios nuestro Señor Jesucristo. Amén. A partir de ahí, por medio de la fe recibo. ¿Sí? Entonces, porque por gracia sois salvos. ¿Sí? Por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Para entender, Dios ya lo sabía. Cuando entiendo cuánto Dios me ama y que Dios me ama de forma incondicional, absolutamente. Para entender, Dios ya lo sabía. Que Dios ha preparado. Yo necesito tener claras estas dos cosas. Gracia. ¿Cómo puedo saber que Dios ya lo sabía? Cuando entiendo gracia. Dios lo preparó de antemano. ¿Sí? Dios lo preparó de antemano. Yo tengo una pregunta para usted. ¿Cuándo fue usted salvo? ¿Cuándo fue usted salvo? Yo le puedo decir que cuando la gracia me alcanza es el 15 de abril de 1990, en una campaña con el evangelista Carlos Anacondia. Pero yo no fui salvo ese día. No. Yo no fui salvo el día que reconocí a Jesús como mi Señor y Salvador. No, yo fui salvo en la cruz del Calvario. Lo que pasa es que ese día yo empecé a disfrutar mi salvación. No sé si me explico. Usted no es sano cuando se manifiesta la sanidad en su cuerpo. Usted fue sano por las llagas de Jesús. Amén. Pero usted, por medio de la fe, usted permite que esa sanidad que ya es suya, recuerde que aquí hemos hablado del hecho consumado, que lo que ya es suyo pueda manifestarse. Porque ya fue pagado. Entonces, primero es la gracia. Dios ya lo sabía, significa que cuando Jesús muere, en esa salvación viene todo lo que... Escuche, Dios ya sabía todo lo que iba a ser su vida en esta tierra. Así es. Él ya lo sabía. A nosotros el COVID-19 nos ha dejado descolocados. El COVID-19 nos está poniendo al mundo en general, ¿eh? No digo a la iglesia, digo al mundo, ¿eh? Entienda. Que aquí, supongo que donde usted vive también, pasa eso. La gente no sabe qué va a pasar el día de mañana, cómo va a ser la nueva normalidad, por así decirlo. El COVID-19 ha dejado al mundo en jaque, descolocado. ¿Cómo va a ser? ¿Volverá todo a ser como antes o no volverá todo a ser como antes? Aquí en España vamos semana a semana. Cada sábado el presidente del gobierno nos va informando de cómo va a ser la siguiente semana. Imagínense, semana a semana. Entonces, el sábado ahí está todos esperando a ver el lunes qué va a pasar en la ciudad donde vivimos. Si entramos en la fase 0, en la 0,5, en la 1 o en qué fase. Encuentros en la tercera fase. El COVID-19 ha dejado al mundo descolocado. ¿Puede venir una crisis financiera? Puede ser que venga. Todos los expertos dicen que viene. Las noticias no son nada buenas respecto a eso. Pero es que Dios ya lo sabía. Aleluya. ¿Dónde está tu confianza, Kenneth? En que Dios ya lo sabía.
Mi confianza no está en si monto la parada del mercadillo o no. Mi confianza no está en si puedo reunirme con la gente o no. Mi confianza no está en si me invitan a predicar o no. Mi confianza no está en si puedo montar la feria o no. Mi confianza no está en si tengo trabajo o no. Mi confianza está en que Dios ya lo sabía. Amén. Y que nada de lo que pase en el futuro a Dios lo coge por sorpresa. Y ahora, el que tiene que sentarse, estudiar la palabra, meditar, permitir que la palabra renueve su mente, tengo que ser yo, eso tengo que hacerlo yo. Cuando el temor viene, cuando la preocupación viene, pues yo soy el que tengo que sentarme y empezar a ver, un momento, por ejemplo este verso, porque por gracia sois salvos, un momento, la gracia ha servido la mesa. A la gracia le da igual el COVID-19, a la gracia le da igual la crisis financiera, a la gracia le da igual la enfermedad. A la gracia le da igual lo que pase. La gracia ha servido la mesa y la gracia está gritándote, ven, siéntate a la mesa, come y disfruta. Que tu Padre ha suplido todo lo que necesitas. Aleluya. Que Jesús pagó por todo lo que necesitas. La gracia te está gritando, la gracia grita. Amén. Ven y siéntate a la mesa. Disfruta de lo que se ha servido. No tienes que pagar nada, no tienes que ganarte nada, no tienes que merecerte nada, ya está servido, solo come, Claro. solo disfruta. Y come sin problema, porque lo que la gracia te ha servido no engorda. Aleluya. El punto es, ¿dónde está mi confianza? ¿Dónde está mi seguridad? No debo permitir el temor. Dios me ama incondicionalmente. La gracia ha servido abundantemente. Vamos a disfrutar. Pero eso sí, ¿cómo? Por medio de la fe. Amén. Claro que gracia y fe trabajan juntas. Pero esto es maravilloso, porque ponemos mucho énfasis en esto, porque realmente es muy importante. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto es maravilloso. No es por obras para que nadie se gloríe. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué todo ha sido servido por gracia? ¿Sabes por qué la gracia ha servido la mesa? ¿Sabes por qué la gracia ha puesto a disposición todo lo que necesitas? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya te han sido dadas. ¿Sabes por qué lo ha hecho la gracia? Porque la gloria siempre tiene que llevársela él mismo, y ese es nuestro Dios, nuestro papá. La gloria es para él. Por eso el mérito no está en nosotros, y si el mérito no está en nosotros, la gloria no puede ser para nosotros. Oh, yo camino en prosperidad porque soy muy generoso y no fallo con mis diezmos y soy un dador y por eso yo soy próspero. No, la gracia me ha hecho próspero. Amén. Oh, yo camino en salud divina, estoy sano porque camino en amor, porque perdono a los demás, porque oro mucho y confieso mucho la palabra. No, la gracia me ha sanado. Así es. Entender cada vez más cuánto Dios me ama y entender cada vez más la gracia maravillosa de nuestro Dios, lo único que debería producir en nosotros, no lo único, pero lo primero que debería producir en nosotros es que levantemos nuestras manos y digamos, gracias papá, gloria sea a ti, porque soy sano porque tú me has sanado, soy próspero porque tú me has prosperado, soy salvo porque tú me has salvado, te alabo, te glorifico, te exalto, gracias porque tú me amas, no es por mí. No es por mis méritos, no es por lo que hago bien o por lo que he dejado de hacer mal, es por ti, por tu gracia maravillosa. Eso es así, es su gracia. Y entonces la gloria siempre debe ser para Él. Gloria a Dios. Él es glorificado. Así es. ¿Por qué insistes tanto con la gracia, Kenneth? Porque Dios tiene que ser glorificado. Así es. Porque lo siento, pero yo no voy a predicar para que el hombre sea exaltado y glorificado. Voy a predicar para que Dios sea glorificado. Aleluya. Yo no soy un coach. No. Yo no soy alguien que quiere motivarte, emocionarte. No. Yo no soy alguien que te va a decir
que eres un campeón y que confía en ti mismo y cree en ti y lo lograrás. No, No. porque yo no quiero que pongas la mirada en ti, yo quiero que pongas la mirada en Cristo. Así es. Y cuando pones tu mirada en Cristo, la gloria se la lleva Él. Aleluya. Gloria a Dios. Y el problema es que cuando ponemos la mirada en nosotros, vamos a sufrir más. Sí. Porque estamos limitados en ese sentido si confiamos en nosotros. Ujú. Entonces lo hemos repetido muchas veces. Pablo nunca dijo, todo lo puedo. Y ya está. Todo lo puedo porque soy un campeón. Pablo nunca dijo eso. No. Todo lo puedo porque soy un campeón. Todo lo puedo porque confío en mí. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Aleluya. Él me fortalece. Por eso lo puedo todo. Entonces predicamos para que tú pongas tu mirada en Cristo. Ujú. Y para que entiendas que es la gracia la que te ha dado absolutamente todo. Y que de esa manera Dios pueda ser exaltado, Dios pueda ser glorificado en todo tiempo y a toda hora a través de tu vida. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dios ya lo sabía. Amén. Y su gracia ha dejado preparado todo lo que necesitas. En medio de la pandemia, en medio de la crisis financiera, en medio de cualquier circunstancia o adversidad, su gracia, solo su gracia, ha servido la mesa con todo lo que necesita Gloria usted. a Dios. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Sanidad? Ya tiene sanidad disponible. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Prosperidad? Ya tiene prosperidad disponible. ¿Qué es lo que usted necesita? Ya está. Obviamente hablamos de cosas que están dentro de la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Sea lo que sea que usted necesita, Dios, la gracia, lo puso a su disposición. Aleluya. ¿Qué va a hacer? ¿Va a usar fe para disfrutar de lo que la gracia ya le ha dado? Yo le aconsejo que lo haga. Use fe y empiece a disfrutar desde hoy todo lo que la gracia ha puesto a su disposición. Veremos más versos que nos hablan acerca de esto. Bueno, vamos a verlos. Romanos, un momentito. Romanos 4. Son dos versos que están ahí juntos, Romanos 4 y Romanos 5. Gloria a Dios. Dios es tan bueno. Amén. Romanos 4:16. Por tanto es por fe para que sea por gracia. ¿Por qué es por fe para que sea por gracia? Bueno, Gálatas dice que la ley no es de fe. La ley no es de fe. Entonces, la única forma, escuche bien, la única forma de experimentar gracia es por medio de la fe. Así es. Nunca será por medio de la ley. Así es. ¿Sí? Y la fe siempre nos va a llevar a la gracia, a Jesucristo. Siempre. ¿Sí? No hay otra manera. Entonces, la fe no es de la ley, la fe es de la gracia. ¿Por qué? Porque la fe es creer en el hecho consumado, creer en Jesucristo y creer sin verlo que Dios ya lo ha preparado todo de antemano, Así es. que la gracia lo ha puesto a mi disposición. Aleluya. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Capítulo 5, versos 1 y 2. Capítulo 5, versos 1 y 2. Gloria a Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sé que no es el tema, y aquí podríamos volver a hablar muchas cosas, pero justificados, pues, por la fe. Usted ha sido justificado por la fe en Cristo. Lo que usted hace no le justifica. Lo que yo hago no me justifica. Así es. Dios me ha justificado. Amén. La fe en Jesucristo me ha justificado. No son nuestras acciones las que nos justifican. No. Y está bien hacer cosas buenas, Sí. pero nada de lo que hacemos nos justifica. Así es. La fe en Jesucristo nos justifica. Amén. Aleluya. Verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cómo entramos a la gracia? Por medio de la fe. Así es.
en la cual estamos firmes. ¿Firmes en qué? En la gracia. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que, amado, amada, recuerde, la gracia ha servido la mesa. La gracia ha puesto todo a su disposición y nosotros lo disfrutamos por medio de la fe. La mesa está servida, querido, querida. Ya está. ¿Usted no la ve? No pasa nada. Créalo. Así es. Ya está servida. Empiece a disfrutar por medio de la fe lo que la gracia le ha dado. Aleluya. Lo que el amor de Dios ha puesto a su disposición. Gloria a Dios. Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias por tu gracia, Sí. por las riquezas de tu gracia, por las abundantes riquezas de tu gracia, por tu amor incondicional hacia nuestras vidas. Papá, gracias por este tiempo donde hemos podido seguir siendo enseñados, seguir aprendiendo. Papá, gracias porque la palabra ha sido sembrada en buena tierra y cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Papá, oro por cada persona que está conectada o que ha escuchado esta enseñanza o que la va a escuchar. Oro por ellos para que tú les sigas hablando, conforme ellos meditan en lo que han oído, conforme ellos repasan las notas, conforme ellos vuelven a oír, el Espíritu Santo siga hablándoles en el nombre de Jesús y siga enseñándoles a cada uno de ellos. Papá, gracias por sus vidas, gracias porque ellos crecen en el conocimiento de tu gracia y porque ellos comienzan a vivir la vida de fe y a usar fe para caminar en lo que tu gracia ya les ha dado. Amén. Gracias, papá, porque toda casa ha sido suplida, no les falta de nada, Gloria a Dios. porque tu shalom se manifiesta en cada uno de ellos. Gracias, papá, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Le invito a meditar en lo que ha oído hoy. Meditar significa estar pensando después de haberlo oído. Usted puede estar haciendo otras cosas, pero usted puede estar pensando en la palabra escuchada. Mañana usted puede estar en su trabajo y puede estar meditando en lo que ha oído. No por lo que ha oído, o sea, no porque Kenneth lo ha enseñado. No, medite en el amor de Dios. Aleluya. A eso me refiero. Medite en la gracia de Dios. Medite en que la mesa está servida. Imagínese la mesa servida. Yo sé que ustedes tienen imaginación. Úsenla viendo la mesa servida. Mi esposa tiene muchísima imaginación y mi hija va en camino de ganarla a ella. Imagínese la mesa servida. Amén. Y disfrute de lo que la gracia ya le ha dado. Muy bien. Hasta aquí la enseñanza de hoy. Espero que haya sido de beneficio para su vida. Una vez más, mi esposa y yo les mandamos un fuerte abrazo. Les amamos muchísimo. Espero que, como digo, esto les haya ayudado. Y si quieren, pueden compartir la enseñanza. Por favor, ayúdennos a que el Evangelio corra a otros lugares y llegue a más personas. Usted conoce gente que nosotros no conocemos y puede hacer llegar este mensaje a otras personas. Gracias a todos por estar ahí. Si lo desean, mañana a las 7:30 seguiremos con el curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras. Mañana a las 7:30 de la tarde seguimos hablando acerca de la obediencia en el nuevo pacto. Y obviamente el domingo a las 6 volveremos a estar aquí, domingo 6 de la tarde, para seguir con la serie Identificados con Cristo, la renovación de nuestra forma de pensar. Un abrazo para todos, les amamos mucho, cuídense y seguimos en contacto. Nos vemos en la próxima.